Y ahí está el sondeo que realizamos en la ciudad de Aguascalientes para conocer su opinión, para saber qué es lo que piensa. Pero ahora sí ya tenemos a las personas, mire, a los especialistas aquí en el estudio para hablar al respecto. Y me refiero como cada viernes a nuestra Arazu R. Valdés, que es psicóloga y sexóloga, que se encuentra hoy con nosotros. Y a Angie Contreras, activista y una de las principales promotoras de la despenalización en nuestro estado. Buenos días, chicas, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Para empezar y antes de que nada, aquí lo único que vamos a tratar es de informar. Cada uno de ustedes va a tomar su decisión y precisamente por eso las hemos invitado el día de hoy. Y vamos a comenzar por el principio. Angie, ¿qué implica la despenalización del aborto? Vaya, que creo que justamente lo importante es explicar qué significa. ¿Qué significa? Pues que a cualquier mujer o persona con capacidad de gestar que decida tener un aborto no será criminalizada, es decir, no se le va a abrir o empezar una carpeta de investigación, por lo tanto, pues no irá a la cárcel. Prácticamente despenalizar es que por tu decisión no se te criminalice. Prácticamente eso significa. Angie, acabas de dar la palabra exacta y correcta. Quien decida. Aquí no se está diciendo que como ya se despenalizó, todas lo van a tener que hacer. Ajá, exacto, tampoco es 2 por 1. Exacto, si usted decide por su propio pie, por su persona, hacerlo, va a ser respetada bajo lo que ya nos acaba de comentar Angie. Arazu, ¿qué pudiera implicar una situación como esta desde tu punto de vista? Desde el punto de vista psicológico y sexológico, de lo que más habla es de que en nuestro país hay una carencia importantísima en relación a la educación sexual, por un lado, y por el otro, las consecuencias psicológicas son lamentables y muy importantes. ¿En qué sentido? El estrés postraumático, que es notable después de que una mujer fue receptora o de violencia sexual o de la parte en la cual sus derechos no fueron cubiertos, eso también trae un estrés postraumático psicológico importante. ¿Esto por qué? Un ejemplo. Las mujeres que deciden aplicar el ILE, la interrupción legal del embarazo, no solamente abortan un producto, células, como quieran llamarlo, sino también abortan relaciones violentas, sino también abortan un pasado que fue tortuoso, el ciclo de la violencia, muchísimos temas. Yo les invito a que se cuestionen. ¿Por qué, si conoces a alguna chica, alguna mujer, que recurrentemente usa la pastilla del día siguiente? Yo te invito a que en lugar de juzgar, te cuestiones por qué. ¿Por qué? Regularmente se llega a la conclusión de que no tienen toda la información sexológica, médica que requieren. Hay chicas, regularmente esto pasa en la adolescencia, que lo utilizan como si fueran dulces. Y no. Pero vámonos más atrás. ¿Por qué? Porque no tienen una educación sexual asertiva y acertada. No hay de dónde sacar la información. Incluso en el Estado sigue habiendo farmacias que les niegan la venta de este medicamento. Eso es gravísimo. En lugar de juzgar, preguntémonos por qué y desde dónde viene. Y volvemos a llegar a la conclusión que es desde la falta de información. En el país hay más de 200 casos de mujeres que fueron criminalizadas por llevar a cabo esta práctica. Sin embargo, si nos ponemos a analizar esos casos, me atrevo a decir que todos son mujeres que fueron receptoras de violencia. Así es. Oye, era súper, pero me gustaría que la gente supiera un poquito de lo que viene atrás de la despenalización del aborto, y te dirán, ¿y por qué? ¿Y cómo? Eso creo que es bien importante. Y para eso está Angie. Y la verdad es que me gustaría, Angie, que les platicaras desde qué año estás peleando porque se lleve a cabo la despenalización del aborto. Porque tienes años luchando contra esto para que las mujeres no vayan a la cárcel por tomar una decisión como lo dice Arazu. O sea, es bien importante. Platícales un poquito. Pues más que yo lo que he hecho, creo que esto es bien importante resaltar, que han sido muchísimas mujeres desde hace más de 35 años que han estado justamente trabajando por muchísimos temas, como lo es, por ejemplo, la educación sexual, la planificación familiar, el uso de métodos anticonceptivos. O sea, más de 35 años que mujeres, colectivas, organizaciones en Aguascalientes están trabajando por tener educación sexual.
Así de sencillo, educación sexual. Y que justamente, pues en este avance de la educación sexual y de los derechos, pues llegamos a hablar ya también de que se despenalice el aborto. Pero ha sido un trabajo de añales y muchos años. Y esto, aunque ya se despenalizó y que la Corte ya lo ha dicho, pues no quiere decir que ya llegamos al final. Sigue un montón de trabajo todavía, sobre todo la parte social. Es decir, que se despenalice socialmente. ¿Por qué las personas tenemos que juzgar a quien decide? Es decisión de cada persona. Y algo muy importante, no vamos a obligar. Si alguien lo decide, lo respetamos y respetamos su decisión. Si la persona no quiere, no le interesa, no le gusta, adelante. Así como podemos organizar muy buenos baby shower, acompañamos también abortos. Claro. ¿Por qué? Porque respetamos esa decisión. Pero como no tenemos educación sexual, se carece de educación sexual y privilegiamos los prejuicios y los tabús sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque también hay quienes consideran que los derechos sexuales y reproductivos ni siquiera existen. Hay una cartilla de derechos sexuales y reproductivos que seguramente Arazú ya les ha comentado 1000 veces y que justamente es hablar cómo vamos avanzando hacia eso, el reconocimiento de nuestros derechos y que por decidir, pues no me metan a la cárcel, porque es más viable que, es más fácil que me metan a la cárcel por abortar que por cometer algún otro delito, como por ejemplo un feminicidio. Exactamente. Estamos hablando de este tema, Angie. La despenalización se hace a partir de esta fecha que ya conocemos, pero no, el aborto no es algo que se vaya a hacer a partir de ahí. Es una situación que ya se venía haciendo muchísimos años antes y que desgraciadamente bajo una situación como esta se practicaba de diferentes formas y ninguna, no solamente legal, sino aséptica, segura para quienes los practicaban. También ese es un avance, no solamente el poderles dar la oportunidad de decidir, sino de quien decida hacerlo, que lo haga en las mejores condiciones posibles. Que no lo haga clandestinamente. Exactamente. Pero hay que aclararlo, ¿no? Es nada más una aclaración. Cuando hablamos, a ver, el aborto ha existido en Aguascalientes desde siempre. Y se practicaba antes y se va a seguir practicando. Y ha sido gracias al acompañamiento de colectivas que dan esta información y acompañamiento, pero que no son clandestinos. Se le dice clandestino porque son ilegales, porque si lo practicas, pues te meten a la cárcel, ¿no? Por eso es la clandestinidad. Pero no quiere decir que fueran inseguros. Al contrario, han sido siempre muy seguros porque las compañeras son muy responsables, se capacitan, se informan y han acompañado. Y como hemos dicho, entre las mujeres nos salvamos y nos rescatamos. Lo que buscamos ahora con la despenalización es, primero, el primer paso era despenalizar. Ya está. El segundo paso es legalizar. ¿Qué va a hacer la legalización? Pues también garantizar presupuestos, es decir, señor Estado, le toca garantizar presupuestos para que se puedan garantizar recursos. Y la legalización ya va de que si tú quieres que te acompañe una colectiva, te acompaña la colectiva. Si tú quieres ir a una clínica del Estado, vas a la clínica del Estado. Punto. Oye, Karencita, ¿alguna pregunta? Porque te veo muy callada y yo sé que sí. No, la verdad, mira, a mí me sorprendió cuando fui a hacer la pregunta a las personas que pensaban sobre la despenalización del aborto, y vi en la mayoría, bueno, el 90% de los adultos están negados a que esto se lleve a cabo. Y la persona que me dijo, sí, estoy a favor, es una persona joven. Yo soy una persona adulta joven y soy mamá. Y sin duda estoy a favor. Y si yo quisiera o si estuviera en algún momento embarazada, que no es mi plan, y obviamente después de toda la situación que no lleve, no sé, educación sexual, por así decirlo, en mi juventud y en mi adolescencia, me hicieron una mamá joven. Pero en ese tiempo no se hablaba ni siquiera de aborto. Tenía amigas que decían, yo quiero abortar. Y sus papás le decían, lo vas a tener porque lo vas a tener. O sea, y la chica decía, es que yo no quiero. Y ahorita vemos a niños que no son educados de la manera correcta, que no tienen amor de sus padres, porque fueron unos niños no planeados. Y la verdad, yo ahorita estoy muy orgullosa de todas las mujeres que se han unido y que nos hemos unido por esta causa, y de decir, no más embarazos no deseados, y no se tiene por qué juzgar y no se tiene por qué satanizar este tema. Y la verdad, como una mamá de familia, yo estoy a favor del aborto. Chabelita, tú. Ay, no, yo me quedo como muy en shock en este tema, pero yo estoy a favor porque últimamente hay muchos maltratan a las mujeres, muchas violaciones, sí, de que no quieren tener el bebé y a fuerzas. Entonces creo que la religión lo tiene que también
aceptar porque te están agrediendo a ti como mujer y es una decisión que tú estás tomando. Pues yo estoy 100% de acuerdo. También que hay adopciones y así, pero ¿para qué traer a un niño a un mundo donde nada más va a estar sufriendo, donde no va a tener el amor de los padres, donde va a saber que no fue planeado, donde sabe que a lo mejor no va a tener la economía, los recursos para estar bien? Sí, entonces yo estoy pues de acuerdo de que esto se legalice, porque pues si vas a tener un hijo es para amarlo, para tenerlo, para cuidarlo, para los valores, o sea, que realmente lo sientas, o sea, te traigo a este mundo, pero para que tú seas una buena persona, para que tú seas mejor. Y esto lo vemos a diario, de que hay niños en la calle, de que hay mujeres donde tienen hasta 6 niños y ninguno los cuida, entonces, ¿de para qué tenías hijos? Pero también es por falta de educación sexual. Que es a lo que íbamos ahorita contigo, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, se piensa mucho que todos estos temas son moda, ¿no? Y pues fíjese que no. Les invito a que antes de hablar de este tema, de ILE, de interrupción legal del embarazo, de aborto, nos informemos. Les traje aquí una literatura que es de Marta Lamas, La interrupción legal del embarazo. Si me permiten, nada más voy a hacer señalización desde qué fecha en toda la República Mexicana se ha luchado porque el aborto sea legal y seguro, no nada más legal, sino que siga siendo seguro. Seguramente hay otro tipo de prácticas que a mujeres les han traído consecuencias, pero como bien menciona Angie, hay muchas otras prácticas las cuales fueron cuidadas y acompañadas regularmente por estas colectivas. Y entonces dice que la demanda de despenalizar el aborto tiene una historia que se remonta a los años 30, cuando el Código Juárez, que dominó por muchos años la legislación penal mexicana, fue sustituido por el Código Penal para el Distrito y Territorio Federal de 1931. Wow. No es una moda. Este tema nos compete como Estado, como ciudadanas, como mujeres, como hombres también, porque es algo que sucede todos los días en la ciudad de Aguascalientes se lleva a cabo. Entonces, si seguimos juzgando desde esta doble moral, todo va a salir mal. ¿Por qué la obligación de usar métodos antifecundativos o anticonceptivos tiene que recaer solamente sobre la mujer? En estos contextos en donde es juzgado y señalado este tema, dicen, pues que usen condón. Discúlpame, yo no tengo pene. ¿Dónde me pongo el condón? Seguimos considerando, lo que es verdad, seguimos considerando que esta responsabilidad tiene que recaer sobre... unilateral. Exactamente. Y entonces es por eso que hablamos de temas de derechos de las mujeres. No, entre además, muchas otras cosas. Interrumpiéndote tantito, Barazú, además No, hablamos que, por ejemplo, las políticas públicas en torno a los derechos sexuales pues van en decremento. Exacto. No hay presupuestos, Aguascalientes ha sido uno de los estados que cada día reparte menos métodos anticonceptivos, que no se habla del tema y que sigue existiendo y privilegiándose las creencias y la desinformación por encima de los derechos humanos. Pues tan solo que no se deja repartir los libros de texto porque traen educación sexual, ¿no? O sea, tan simple y sencillo. No, y que además hay que pensarlo que justo esto es un tema que tiene que ser un trabajo en equipo. Lo que se hace en casa, lo que se hace en la escuela, lo que se hace de las políticas. Y eso es cómo lo hacemos en equipo para trabajar del tema. Siempre, eso sí, privilegiando el derecho a decidir de las personas y que por esa decisión no se nos castigue. Si lo volteáramos, por ejemplo, y dijéramos, vamos a castigar a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que decidan ser madres, ahí me gustaría saber cuál va a ser la reacción de las personas. Ojo, que la despenalización no está diciendo un sí a abortar, está abriendo a la decisión de cada una de las personas a tomar la decisión que ellas decidan. Angie, cuéntame, la gente que quisiera dar el paso... Perdón, no. Por favor, esto está buenísimo. Estamos contigo. La gente que quisiera dar el paso o que está pensando en informarse, ¿dónde se puede informar? ¿A quién se puede acercar? Bueno, hay muchísimas páginas que están brindando información. Aquí en Aguascalientes tenemos, por ejemplo, a las compañeras Morras Gelmorras, que brindan acompañamiento y tienen información en sus redes sociales. Pero también están páginas como las compañeras de GIRE, de IPAS, que también tienen información desde la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. Pero también, por ejemplo, GIRE tiene varios estudios que se han realizado sobre la despenalización, pero también de temas de justicia reproductiva, como lo es
las muertes maternas, la violencia ginecobstétrica, que están en las redes sociales. También está Fondo María, que ofrece también información. Y la invitación es, si tienen dudas, si no saben dónde buscar, pueden, en redes sociales hay muchísima información, pero también nos pueden escribir directamente. La ventaja de Aguascalientes, que somos un estado pequeño, es que nos conocemos. Entonces, pueden escribirnos, les mandamos los links de las fuentes. Y lo más importante es eso, que tengamos la información y a partir de la información decidamos qué es lo mejor para nosotras, para nosotres y nuestro proyecto de vida. Que ahí está, pero eso sí, tener cuidado porque luego hay páginas que desinforman o que se hacen pasar, porque ya hemos encontrado algunas, que se hacen pasar por páginas feministas y que a la mera hora, en lugar de brindarte la información, pues te están prácticamente juzgando, revictimizando y bueno, Eso es bueno, es muy buen punto. Cuando usted sienta que la están juzgando, que se está revictimizando, no es una página, bueno, yo no la consideraría una página oficial para poderse informar. ¿Por qué? Porque eso, como ya dijo Angie, desinforma. Usted no es víctima, no la tienen por qué victimizar, no la tienen por qué desinformar, y precisamente siento que esos son dos de los puntos que se tocan cuando alguien lo único que quiere es desinformar. Arazu, te habíamos interrumpido básicamente. No, hombre, no. Todo lo que estamos estamos hablando es Pero súper interesante y necesario, y la verdad es que yo pienso que se tendrían que hacer como 3 programas de esto. Nada más quisiera hacer... Toda una semana. Ya sé, nada más quisiera hacer hincapié en este tema de los derechos sexuales y reproductivos, porque es algo que nos compete a todas y a todos y hay un desconocimiento importante al respecto. Entonces, me he encontrado gente en la calle que me para y me dice, oye, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hablar de derechos humanos? Sí, claro. ¿Cómo te atreves a hablar de derechos humanos si eres si estás en pro del aborto? Bueno, estoy en pro de los derechos humanos porque soy una convencida de que las mujeres podemos decidir sobre nuestro cuerpo y con base al primer derecho sexual y reproductivo que dice, tengo derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. ¿Cómo es posible que un derecho sexual y reproductivo tan importante y tan claro pase como si nada? De noche. Y el otro es el 7º, que dice, derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Entonces, ¿cómo es posible que que ignoremos, pero absoluta y totalmente los derechos? Estamos hablando de derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos. No somos personas que odiemos a las personas, que vayamos en contra, que queramos matar bebés, que no, para nada. Detrás de eso hay toda una desinformación. Sería necesario para juzgar esos temas saber hasta de genética, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que es un bebé que tiene piernitas y que no sé qué, y que habla a ver, si nos ponemos a estudiar, hay muchos fundamentos científicos que dicen que hablamos de células. Y ahí les va un tema. Cuando hablamos de células, entonces también hablemos de que esas células también son tiradas al baño cada vez que un varón decide masturbarse. Por ejemplo, ¿no? Los espermatozoides también son células. Si bien les va y se van al baño. Ok, muy bien. Pero también se muere. Sí. Entonces también hablemos de tumores. Los tumores también son células, Claro. y hay una extracción del mismo. Entonces, por favor, les invito a que más que nada nos informemos y con apoyo de todas estas colectivas que nos brindan de mucha información y mucho apoyo y todo lo que han hecho, toda esta lucha por el derecho de las mujeres, pues yo creo que qué mejor acompañamiento asertivo y acertado, ¿no? Chicas, no. Yo, de veras, yo estoy bien feliz que hayan venido el día de hoy, en viernes, y hayamos hablado de este tema que para muchas mujeres, y no es que para todas, es un tema súper importante. Así es, y yo me quedo con eso. Recuerde, todos, todas y todes tenemos derechos. Conozca sus derechos y hágalos valer si usted así lo quiere. Es correcto. Eso es el punto. ¡Un aplauso! Se tenía que decir ¡Y se dijo! Así que nos vamos a unos comerciales mientras tanto. Gracias, chicas. Gracias.